Hola a todos. Soy la doctora Audrey Tai. Soy una profesional certificada y capacitada con una beca. Cirujano refractivo y de cataratas, oftalmólogo y especialista en córnea, bienvenido de nuevo a mi canal Ojo, canal realizado por Cirujano Ocular. En el video de hoy, me gustaría hablarte sobre cómo prevenir las cataratas. Te daré 5 consejos que podemos hacer para prevenir el desarrollo temprano de cataratas y ralentizar su progresión a medida que envejecemos. La mayoría de las veces, cuando pensamos en cataratas, pensamos que es una enfermedad que afecta exclusivamente personas mayores, pero no siempre es así. Por lo general, las cataratas comienzan a desarrollarse alrededor de la edad. A los 40 años, a los 80 años, más del 70% de las personas desarrollan cataratas visualmente significativas. Para 2050, se espera que el número de personas en EU con cataratas se duplique desde 24,4 millones a unos 50 millones. Es cierto que la forma más común de cataratas está relacionado con la edad, pero esto no quiere decir que las personas menores de 40 años no desarrollen cataratas. Como cirujano de cataratas, he eliminado cataratas en personas de 20, 30, 40 años y mayores. ¿A usted o a alguien que conoce le han diagnosticado cataratas? Déjame saber abajo en los comentarios. Para obtener más información sobre la cirugía de cataratas, puedes ver mi video sobre la cirugía de cataratas convencional versus asistida por láser. Existen diferentes formas de cataratas que pueden afectar a personas de diferentes edades, y esas diferentes formas de cataratas suelen tener diferentes causas. Cubriré este tema en un video más detallado en el futuro. Así que estad atentos y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video nuevo que haga sobre salud ocular y cirugía ocular. Un estudio de 2054 gemelos en el Reino Unido publicado en 2016 en la revista Ophthalmology informó que el 35% de la progresión de las cataratas se ve afectada por la genética, y los factores ambientales individuales representan el 65% del impacto. No podemos cambiar nuestra genética. Pero, ¿qué cosas podemos hacer para prevenir y frenar el crecimiento de cataratas? Repasemos mis 5 consejos para la prevención de cataratas que puedes incorporar a tu vida diaria. Consejo número 1. Consejo número 1. Use gafas de sol para proteger sus ojos de la exposición excesiva a los rayos UV. Las cataratas se forman cuando el cristalino natural dentro de nuestros ojos pierde su transparencia. En lugar de transmitir rayos de luz a la capa de tejido nervioso en la parte posterior de nuestros ojos, la retina, para formar imágenes claras, se vuelve turbio y causa visión borrosa y reflejos de luces brillantes, especialmente de noche. La opacidad de nuestro cristalino natural se debe a un proceso llamado estrés oxidativo. El cristalino natural está compuesto principalmente de agua y proteínas. Los rayos de luz ultravioleta pueden dañar las proteínas del cristalino mediante un proceso llamado glicación, desencadenando reacciones oxidativas dañinas en el cristalino y haciendo que las proteínas del cristalino se vuelvan turbias. Entre los dos tipos diferentes de rayos de luz UV, UVA y UVB, los rayos UVA penetran más profundamente en el cuerpo y es más probable que lleguen al cristalino. Los estudios descubrieron que incluso en ausencia de oxígeno, la luz UVA puede causar glicación de proteínas en el cristalino. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que el antioxidante natural de los ojos llamado glutatión ofrece muy poca protección contra el efecto dañino de los rayos ultravioleta. Varios estudios clínicos han probado el potencial de los suplementos de glutatión antioxidantes para prevenir o ralentizar el desarrollo de cataratas relacionadas con la edad, pero los resultados fueron mixtos. Entonces, es importante usar gafas de sol con buena protección UV cuando esté al aire libre durante un periodo prolongado de tiempo, para impedir que los dañinos rayos de luz ultravioleta lleguen al cristalino natural de nuestros ojos. He enumerado un ejemplo de gafas de sol que brindan protección UV al 100%. En la descripción a continuación que puedes consultar. Consejo número 2. Consejo número 2. Dejar de fumar. Como mencioné anteriormente, el proceso de cataratas. La formación se produce a través del daño a las proteínas del cristalino natural debido al estrés oxidativo. Es bien sabido que fumar tabaco aumenta el daño oxidativo en nuestro cuerpo, promoviendo la oxidación y aumentando la actividad de los radicales libres en todo nuestro cuerpo. Fumar también puede aumentar indirectamente el estrés oxidativo al agotar los antioxidantes de nuestro cuerpo. Además,
Los metales pesados contenidos en los subproductos del tabaco, como el cadmio, el plomo y el cobre, pueden acumularse en el cristalino natural y provocar toxicidad. Así que además de dañando nuestros pulmones y vasos sanguíneos, fumar también aumenta el riesgo de desarrollo temprano de cataratas. Los estudios han demostrado que el daño en las lentes relacionado con el tabaquismo puede ser reversible después de fumar. Dejar de fumar, pero el efecto reverso de dejar de fumar puede tardar décadas y el daño a la lente puede ser solo parcialmente reversible. Por eso es una buena idea dejar de fumar lo antes posible. Consejo número 3. Consejo número 3. Lleve una dieta saludable rica en antioxidantes. Dado que la formación de cataratas se debe al estrés oxidativo, debes llevar una dieta rica en antioxidantes naturales, como frutas y verduras. Especialmente verduras de hojas verdes oscuras, para ayudar a mantener la capacidad natural de nuestro cuerpo para combatir el estrés oxidativo, que se acumula naturalmente a través del envejecimiento. Se han realizado muchos estudios tratando de investigar el efecto de los suplementos dietéticos en la prevención de cataratas, como la vitamina C, vitamina E, vitamina A, luteína y zeaxantina. Algunos de los estudios retrospectivos encontraron un efecto protector. Efecto tanto de la ingesta dietética como de la suplementación de esas vitaminas. Sin embargo, los ensayos de suplementos en gran medida no se pudo encontrar ningún efecto protector de los suplementos dietéticos en la prevención de cataratas. Además, algunos estudios han sugerido que complementar el glutatión puede ayudar a prevenir o incluso revertir cataratas. Sin embargo, la eficacia de la suplementación oral de glutatión es muy controvertido debido a la baja absorción de los suplementos orales de glutatión, que se debe a una enzima intestinal GGT, glutamiltranspeptidasa. Recomendamos llevar una dieta sana y equilibrada que contenga una buena cantidad de hojas verdes oscuras, como espinacas y brócoli, frutas como cítricos, bayas y aguacates, que son altas en antioxidantes en lugar de depender de suplementos orales que se venden sin receta. Consejo número 4. Consejo número 4. Controle su nivel de azúcar en sangre. Esto es especialmente importante para las personas con diabetes. Las personas con diabetes forman cataratas mediante un proceso llamado estrés osmótico. Es a menudo responsable de la rápida formación de cataratas en personas con diabetes y niveles de azúcar en sangre no controlados. El estrés osmótico es causado por la acumulación del tipo de azúcar llamado sorbitol en el cristalino natural, lo que daña las células y fibras del cristalino. Además, el aumento del nivel de azúcar en el líquido en los ojos llamado humor acuoso también puede aumentar la glicación de la proteína del cristalino y aumentar el estrés oxidativo en nuestros ojos, provocando la formación temprana de cataratas. Estudios han demostrado un aumento de 3 a 4 veces en la prevalencia de cataratas en personas con diabetes menores de 65 años. El riesgo aumenta en personas con diabetes de mayor duración y en aquellos con mal control del azúcar en sangre. Además de la formación temprana de cataratas, la diabetes y el nivel de azúcar en sangre no controlado también puede causar daños a otras partes de nuestros ojos, como la retina. Esto se llama retinopatía diabética. Por eso es importante tener un buen control del azúcar en sangre si tienes diabetes o modifica tu estilo de vida para prevenir la diabetes. Consejo número 5. Consejo número 5. Evite el uso prolongado de esteroides. La exposición prolongada a corticosteroides puede ocurrir de muchas fuentes diferentes, como gotas para los ojos, tabletas orales, inhaladores, cremas tópicas, inyecciones, etc. El uso de esteroides a largo plazo puede causar un tipo específico de cataratas, llamada catarata subcapsular posterior o PSC. Las cataratas PSC suelen tener densidad, placas formadas en la parte posterior de la delgada membrana capsular que envuelve el cristalino natural. Las cataratas PSC a menudo pueden causar una pérdida significativa de la visión durante un periodo de tiempo relativamente corto. Los corticosteroides a menudo se recetan para tratar ciertos tipos de artritis, dermatitis o enfermedad respiratoria. Es importante recordar que si le recetan corticosteroides durante mucho tiempo, a largo plazo, debe hablar con su médico sobre los posibles efectos secundarios de los esteroides a largo plazo. Uso y hágase exámenes oculares periódicos con su oftalmólogo para controlar la formación temprana de cataratas. Resumen.
Además de los 5 consejos que mencioné en este video, existen algunas otras causas de aparición temprana. Formación de cataratas, como traumatismos oculares, cirugías oculares por glaucoma y enfermedades de la retina. Si ha notado algún cambio en su visión o aumento de la sensibilidad a la luz, es importante consultar a un oftalmólogo para encontrar la causa del cambio en su visión. Y si está en tratamiento con corticosteroides a largo plazo o tiene diabetes, es importante hacerse exámenes oculares periódicos para controlar la salud de sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un examen completo de la vista? Déjame saber abajo en los comentarios. Espero que este video le resulte útil para aprender más sobre la prevención de cataratas y cataratas en general. Si encuentra útil este video, considere darle me gusta y compartirlo. Este video y presiona el botón de suscripción y la campana de notificación para ayudarme a traerte más videos sobre salud ocular y cirugía ocular. Para conocer más sobre mi práctica, puedes seguir yo en Facebook y LinkedIn, @DraudreyTay. Gracias de nuevo por mirar y espero verlos en mi próximo video.